Imagina un imperio que parecía indestructible, en su momento de mayor esplendor, quebrarse desde dentro por la ambición de un solo hombre. Cómo una traición interna terminó desatando una guerra civil que dejó millones de muertos y marcó el inicio del declive de una de las dinastías más poderosas de China. A mediados del siglo VIII, la dinastía Tang vivía su época dorada. La capital, Chang'an, era una de las ciudades más grandes y sofisticadas del mundo, con avenidas interminables, mercados repletos de mercancías exóticas y un florecimiento cultural sin precedentes. El emperador Song había consolidado el poder, mantenía relaciones diplomáticas con reinos lejanos y bajo su mandato, China parecía un centro del mundo. Pero en las sombras, un general extranjero se preparaba para desafiar todo lo que representaba aquel imperio. Ese hombre era An Lushan. Nacido en las fronteras del noreste, de madre sogdiana y padre de origen túrquico, no pertenecía a la aristocracia china. Sin embargo, había escalado posiciones gracias a su talento militar y su habilidad para ganarse la confianza del emperador. Song no solo lo nombró comandante de varias regiones estratégicas, sino que lo trataba casi como a un hijo adoptivo. Incluso la poderosa concubina imperial, Yang Guifei, una de las mujeres más influyentes de la corte, lo consideraba cercano. A primera vista, nadie habría imaginado que An Lushan sería capaz de traicionar a quienes lo habían elevado. Pero bajo esa máscara de lealtad, crecía una ambición incontenible. An Lushan acumulaba poder, reclutaba soldados y se rodeaba de oficiales que le eran fieles. El imperio, confiado en su aparente estabilidad, no veía el peligro. Hasta que en el año 755, el general decidió dar el golpe. Con un ejército de más de 100.000 hombres, marchó hacia el corazón del imperio, proclamando que su objetivo era eliminar a los corruptos consejeros que rodeaban al emperador. Era el inicio de la rebelión de An Lushan. Lo que comenzó como un levantamiento militar pronto se transformó en una guerra civil devastadora. Las fuerzas rebeldes avanzaron con rapidez, conquistando ciudades importantes y sembrando el caos. El propio emperador Song tuvo que huir de la capital, acompañado por su corte, en un éxodo desesperado. La huida no estuvo exenta de tragedias. Presionado por sus propios soldados, el emperador se vio obligado a ordenar la ejecución de su amada Yang Guifei, acusada de haber favorecido la ascensión de An Lushan. Fue un momento que marcó el fin de su reinado en todos los sentidos. Mientras tanto, An Lushan se proclamaba a sí mismo emperador de una nueva dinastía. Pero su reinado fue breve y turbulento. Aunque había conseguido lo impensable, derrocar a un emperador Tang en la práctica, su control era frágil. Los años siguientes estuvieron marcados por enfrentamientos brutales entre los ejércitos rebeldes y las fuerzas leales a los Tang, apoyadas incluso por mercenarios extranjeros como los uigures. En medio de esta violencia, la población civil sufrió las peores consecuencias. Ciudades enteras fueron arrasadas, las cosechas se perdieron y las hambrunas se extendieron. El resultado fue una catástrofe demográfica sin precedentes. Se estima que la rebelión de An Lushan provocó el deceso de millones de personas, convirtiéndola en uno de los conflictos más mortales de la historia humana. Y lo más sorprendente es que el mismo An Lushan nunca llegó a disfrutar de su victoria. Apenas unos años después de haberse proclamado emperador, fue ejecutado por sus propios oficiales, cansados de su tiranía y su carácter impredecible. Sin embargo, su muerte no trajo paz. La rebelión continuó bajo el mando de sus sucesores, prolongándose durante casi 8 años más, hasta que finalmente los Tang lograron recuperar el control. Aunque la dinastía sobrevivió, nunca volvió a ser la misma. La rebelión dejó al imperio exhausto, económicamente debilitado y con una autoridad imperial fracturada. El prestigio cultural de los Tang se mantuvo, pero políticamente, aquel fue el inicio de su lento declive. Lo que más llama la atención de esta historia es cómo una sola figura, un general extranjero acogido con honores, terminó convirtiéndose en el catalizador de una de las tragedias más grandes de China. La rebelión de An Lushan no solo cambió el destino de una dinastía, sino que demostró hasta qué punto la ambición y la traición pueden poner de rodillas a los imperios más poderosos. Y quizás ahí está la verdadera lección: las mayores amenazas para un imperio no siempre vienen del exterior, sino de quienes logran infiltrarse en su corazón. Si esta historia te sorprendió, imagina cuántos episodios del pasado permanecen olvidados y esperan ser contados. Suscríbete a Clave Curiosa y comparte tu opinión. ¿Crees que el destino de los Tang habría sido distinto sin la ambición de An Lushan?